Muy buenos días. Para mí es un verdadero honor y un verdadero placer tener la oportunidad de compartir con ustedes durante este breve tiempo a través de estas nuevas modalidades sobre las cuales ahora estamos trabajando, pues tener la oportunidad de compartir un lacónico espacio en el que vamos a intentar abordar algunos aspectos que tienen que ver puntualmente con el tema de la poesía de la independencia. El agradecimiento que hago es con profunda sinceridad y también con profunda admiración. Por lo general, este tipo de actividades yo las realizo para eventos literarios. Suelo recibir invitaciones de tipo en los cuales lo artístico es lo que priva, ¿no? Sentido universitario, intelectual o vinculado a las ciencias sociales. Que una universidad como la UNETRANS se dé la oportunidad a las personas que están dentro de ella, que participan, hacen vida dentro de la universidad, que abran estos espacios para que podamos compartir estamentos en los cuales la literatura viene a ocupar un espacio significativo en nuestra vida, es tremendamente importante. No lo hacen en todas las universidades, no se hace en todos los espacios y menos en aquellos reductos en donde solo se piensa en un conocimiento específico. Así que primeramente agradecido por esta oportunidad, agradecido porque me parece un cambio tremendamente importante en la mentalidad de quienes dirigen la universidad y que tienen en estos espacios la posibilidad de ampliar el conocimiento. Y ese conocimiento es significativo porque hoy día en el mundo entero, en gran parte del mundo, la mayoría de los espacios de conocimiento se han abierto no solamente desde el punto de vista de lo que hablamos cuando hablamos de lo multicultural, sino incluso a la diversidad de las disciplinas. Esa noción que de alguna manera impuso la modernidad, a través de la cual solo teníamos que tener un conocimiento específico, hoy está de alguna manera erosionándose, porque la experiencia nos ha enseñado que requerimos de ciudadanos, de gente formada que tenga la capacidad en distintos ámbitos de la vida. Entonces, en primer lugar, eso para mí es lo más significativo en este momento, agradecer a la universidad esa oportunidad de poder compartir algunos aspectos inherentes al ámbito de la poesía, y no cualquier poesía, ¿no? Generalmente a veces también se piensa en estos espacios que la poesía es una cosa que tiene que ver solamente con gente de cabello largo, de barba, soñadores. No, la poesía es una cosa bastante seria, tiene mucho que ver con la construcción de los imaginarios de la gente. Lo vamos a brevemente intentar demostrar aquí. No existe ningún periodo de la historia en el cual no se haya registrado acontecimientos que se estén suscitando, como también el ámbito que va más allá de la poesía, en términos generales de la literatura, ha tenido la capacidad de profetizar los posibles comportamientos de la sociedad. Es decir, este elixir que a veces produce la poesía no solamente está limitado al espacio de los sueños, de lo imaginario, de la tesitura, del lenguaje. No, también la literatura es un espacio de la construcción de lo social, pero también es un espacio a través de lo cual existen los grandes cuestionamientos de la sociedad, se ponen en tensión los modelos por medio de los cuales somos formados, pensamos de tal o cual manera. No es un detalle menor que la literatura ha acompañado a la humanidad desde siempre. No es más ni menos importante que otra ciencia. Forma parte de todo el conocimiento de la humanidad, porque tampoco puede ser vista la literatura como se ve, por ejemplo, un ejemplo pragmático, rápido, como a veces se hacen las clasificaciones de los futbolistas, por ejemplo, ¿no? Que siempre hay discusiones de quién es el mejor por esto, quién es el mejor por aquello. En la literatura hay espacio, afortunadamente, porque es un ámbito universal para diversas perspectivas.
y no necesariamente nos ocupa las discusiones de lo mejor, no nos ocupa las discusiones de las clasificaciones superfluas, sino más bien que nos ocupa el valor, la importancia de que un registro literario puede dejar en el ámbito de la vida de una nación, de una sociedad, de un continente, de una región. Prolífica, amplia, diversa ha sido la producción literaria de Hispanoamérica desde que comienza la llegada de los españoles, a españoles, holandeses, portugueses, de la llegada de los europeos al continente que actualmente vamos a intitular América. Todo ese bagaje que llega por la fuerza, por la barbarie, por los procesos posteriores inductivos, colectivos, de memoria, van a producirse pues, a una mezcla que con el devenir de los años, mirando un poco más adelante, cuando uno observa el devenir de la literatura en el continente americano, se va a dar cuenta que hacia los años 60 del siglo XX, gran parte de los mejores escritores de la lengua castellana precisamente están en Hispanoamérica. Nos ocupa puntualmente mirar un poco, observar, analizar como lectores, no tanto como especialistas, a pesar de que hemos tenido la oportunidad de realizar estudios sobre el ámbito literario. Hoy quisiera compartir con ustedes más esencialmente como lector. No pretendo juicios en donde la erudición marque el camino, sino como una suerte de lector que a través de una coordenada va a intentar dar luces sobre un periodo puntual, el periodo de la independencia, y lo hemos llamado ímpetu y tempestad porque curiosamente la poesía que se va a dar en el periodo de la independencia está muy marcada por tres movimientos, por tres formas de la visión literaria. Por un lado, el ímpetu y tempestad responde a la famosa frase del romanticismo alemán, el Sturm und Drang, que tenía que ver con todos esos estamentos que conocemos del romanticismo de finales del 18, pero que en América Latina va a tener mayor fuerza a finales del siglo XIX. Ese ímpetu y tempestad da cuenta de cómo la pasión se antepone a la razón, de cómo muchas de las personas que leían estos textos lo internalizaron de tal manera que prácticamente lo vivieron. Pero no es el único movimiento que va a tener una incidencia formal y de fondo en los textos de la independencia, ¿no? Tendríamos que sumar también el neoclasicismo, que lo vamos a incorporar y lo vamos a mostrar en una de esas obras. Y por supuesto, si uno habla del neoclasicismo, pues también tiene que hablar de todo el bagaje de imaginario cultural que llega a América con la influencia del Renacimiento y sobre todo con todo el pensamiento renacentista, ¿no? Si miramos los primeros textos, si miramos antes de ver que vamos a llamar la poesía de la independencia, si miramos por ejemplo los textos de Colón, nos vamos a dar cuenta que el imaginario que aparece en sus escritos, que aparece en su diario, tiene que ver principalmente con el Parnaso renacentista, con todo ese universo en el cual van a aparecer los cíclopes, van a aparecer figuras que son clásicas, pero que desde la perspectiva de todo el medioevo van a representar universos que van a estar más en la cabeza de Colón que en la realidad propia de América. Por eso se habla de la invención de América. Entonces, para poder hablar de la poesía de la independencia es importante mencionar que esos primeros imaginarios dan cuenta de un mundo en donde el Parnaso, es decir, el universo poético, está atravesado por Amazonas, por centauros, está atravesado por figuras míticas. Colón llega a afirmar que vio en las orillas de algunos ríos de agua
dulce, perdón, de unos mares de agua dulce, porque los ríos de América superan en distancia tanto a los de Europa que él pensaba que eran mares de agua dulce. Entonces ese universo, ese Parnaso del medioevo sobre el cual va configurando la invención de América, porque así la han titulado algunos autores, va a servir como estamento para las posteriores generaciones. Se establece entonces en el periodo colonial el universo renacentista. Ese universo renacentista incluso va a permitir la justificación de muchos acontecimientos, porque al encontrarse con esta figura es importante y va a ser significativo, pues no solamente traer la jurisprudencia, sino también imponer la religión. Y va a ser precisamente el choque entre lo que trae el español, el holandés, el inglés, el portugués y las culturas que se habían en Latinoamérica. Como es lógico, de un producto de imposición, toda la cultura que queda impuesta se antepone a la otra y la aplasta literalmente. De hecho, una de las cosas, un ejemplo que puede poner en evidencia todo este circuito del cual estamos hablando es la catedral de Nuestra Señora de Guadalupe. Esa catedral está construida sobre las ruinas de un templo azteca, es decir, una cultura se antepone a la otra. Entonces, ese primer marco de contexto histórico nos permite ver que el universo que tenía como referencia, para llamarlo rápido y mal, como materia prima, el escritor de los posteriores siglos, da cuenta de figuras míticas, de figuras eurocéntricas, inherentes esencialmente o principalmente vinculadas a la cultura helénica y posteriormente romana. Cuando aparece los primeros textos en Hispanoamérica que van a coincidir con el periodo de la independencia, pero que no necesariamente van a hablar de la independencia, aparece el nombre de Andrés Bello como uno de los más significativos, porque Andrés Bello no solamente se dedicó al estudio de la lengua, sino que escribió poemas de una gran belleza estética. El canto a la zona tórrida, a la agricultura, es una exposición muy hermosa, con muchos atisbos de la tradición neoclásica, con ritmos y una construcción literaria bastante que da cuenta de la influencia que tenía en él toda la tradición neoclásica. Recordemos que es un gran latinista, que es un autor que va a poner en evidencia el tema de la tierra, el tema de la belleza, del ejercicio propio de la agricultura, y en ese canto, de hecho, el mismo enunciado es una poesía para cantar, no es una poesía, y ahí hay que hacer una referencia bien significativa, no es una poesía para leer. La noción que tiene el hombre que escribe en el siglo XIX es que la poesía se canta. La incidencia sobre el demiurgo, que en este caso es el poeta, es el impacto de algo sobre lo cual él va a intentar reflexionar, a intentar dar cuenta de ella, pero a partir de un ejercicio en donde el referente es la tierra, es la belleza de la tierra, lo que significa la tierra, sin poner, en el caso de Bello, sin poner en cuestionamiento quién es su dueño, quién la trabaja. Solamente estamos hablando de una propuesta estética que busca resignificar el valor de esa tierra, que busca enaltecerla por la belleza que ella misma encierra. Pero, como decía, esa poesía de la independencia tiene muchos nombres. Si queremos trabajar y decir, bueno, vamos a hacer un trabajo cronológico, nos vamos a encontrar que ese trabajo pues se ha hecho. Pedro Enrique Ureña, por ejemplo, hizo una categorización. La mayoría de las categorizaciones de la poesía de la independencia son cronológicas. Se busca de alguna manera, como decían los positivistas, el conocimiento se organiza para facilitar su estudio. Esa organización a veces tiene sus riesgos. Cuando clasificamos unos autores estamos dejando a otros por fuera. Yo lo que intento en esta breve conversación es traer ante ustedes
la voz principalmente de tres autores, porque en Latinoamérica cuando hablamos de poesía e independencia esto nos daría para muchas horas, porque no solamente va a aparecer, como ya mencioné, Bello, no solamente va a estar un nombre muy importante como José Joaquín Olmedo, un ecuatoriano, que además fue un hombre de mucha importancia en toda la política latinoamericana y que va a ser el de mayor relevancia, porque José Joaquín Olmedo en 1825 publica un texto muy importante que se llama El Canto a Bolívar, el Canto a la Victoria de Junín, en donde aparece por primera vez reflejado como un intento épico muy grande toda la victoria del Ejército Libertador, principalmente en las zonas del Alto Perú, ¿no? Recordemos que creo que el Ejército Libertador, del Ejército de la Nueva Granada, pasa de Colombia y llega en 1800, después de 1921 llega a la liberación del Perú. Entonces pretende, porque la concepción de la liberación está pensada para Bolívar, o liberamos todo el continente o lo que vamos a hacer es retroceder. Y bueno, cuando el ejército de la Nueva Granada llega a el Alto Perú, bueno, tiene que solicitar, como es lógico, los permisos de los líderes de entonces. Ya eso Bolívar lo había hecho en Venezuela. Bolívar no llegó a invadir el llano venezolano, se sentó con Páez, conversó, habló con él. Lo mismo va a suceder en sus pláticas con San Martín. Pero volviendo al tema de la poesía, tenemos entonces en una primera fase Andrés Bello escribiendo, resaltando, destacando todo lo hermoso de la zona tórrida, del canto a la agricultura, pero también haciendo uno de los poemas más extraordinarios que salió de su pluma, que es el Canto a la Divina Poesía, en donde exalta todos los valores propiamente del neoclasicismo, propiamente, e incluso yo diría que más del propio clasicismo, ¿no? Porque las figuras retóricas que va a utilizar son propias de toda la tradición helénica, de toda la tradición románica. Y entonces va a servir para él como referente en la construcción, toda la métrica, la incorporación de figuras literarias de su tiempo, ¿no? Pero también la aparición del latinismo va a implicar que ese poema no es un poema ingenuo, ¿no? Que está siendo enunciado con una gran erudición, porque además lo está haciendo, lo está editando principalmente el americano, que después va a escribir la primera gramática escrita para hablantes hispanoamericanos. José Joaquín Olmedo, como les decía, poeta guayaquileño, un hombre incansable, que además tuvo una vida política bastante agitada, que fue un hombre que se vinculó a todos los movimientos políticos y literarios, va a dar un salto en la poesía que llamamos de la independencia. De esa poesía de la independencia va a aparecer ese canto junín, formalmente también inherente a figuras del clasicismo, pero que va a ser algo muy importante. Mientras Andrés Bello se va a ocupar de escribir una poesía que reflexiona sobre la belleza de la zona tórrida, de la belleza de estas tierras, Olmedo va a decir, estas tierras son manejadas, son dirigidas, les pertenecen a un dueño que no es su verdadero dueño. Entonces Olmedo en la poesía va a apelar a toda la belleza, a toda la grandeza de la figura indígena, la va a sumar al blanco criollo y va a hacer, con esa métrica neoclásica, va a hacer que va a exponer las razones por las cuales esas tierras ahora deberían pertenecer a otros, es decir, a aquellos que están luchando por la independencia. Hay un aspecto bien importante en la poesía de la independencia. Generalmente, a veces, cuando, por ejemplo, pensamos en la Ilíada, cuando pensamos en la Odisea, cuando pensamos en muchos de esos textos clásicos, sabemos que son textos que se escriben a partir de un conjunto de mitos, a partir de un conjunto. Para la antigüedad el mito es verdad, el mito es el referente que sirve como hipotexto. En este caso es un trabajo casi memorístico,
No así va a suceder con la poesía de la independencia del continente latinoamericano, porque son acontecimientos que se están suscitando, que se están dando, que se están fermentando. El poeta, en este caso José Joaquín Olmedo, en el canto a la victoria de Junín, intenta enaltecer todo aquel acontecimiento, busca la fuerza de los indígenas, busca la fuerza de los blancos criollos para de alguna manera hacer grande aquella gesta, ¿no? Olmedo, con ese poema, cuya primera edición, como ya les dije, se hizo en 1825, logra una gran fama. Y aquí voy a contarles una especie de anécdota bien curiosa. El poema llega a Bolívar, y Bolívar lo lee. Bolívar, como todos sabemos, un hombre de una formación cultural muy grande, muy amplia, y conocía la inmensa mayoría de los textos clásicos. Y se genera otra forma de literatura que se da en el siglo XIX, que es el epistolar. A Bolívar llegan los textos de Olmedo y Olmedo tiene curiosidad por saber qué Bolívar va a pensar de los textos, ¿no? Y claro, como Bolívar es el eje central del poema, como Bolívar es exalzado casi como un Aquiles, pues la respuesta de Bolívar hacia Olmedo, partiendo de la sinceridad, bueno, le dice, mira, yo no, evidentemente yo lo estoy parafraseando para un público de estos tiempos, ¿no? Pero las respuestas de Bolívar creo que hay un poquito de exageración, yo no soy tan alto, mi configuración física no es tan de ese tamaño, porque, como les repito, esta poesía tiene una particularidad. Se está escribiendo cuando los acontecimientos se están suscitando, y quien los escribe está viviendo los acontecimientos y quiere enaltecerlos, quiere hacer que esa pugna que se tiene, esa lucha por la libertad, esa búsqueda de la construcción de la patria tenga un sentido. Pero el choque con Bolívar no es meramente solamente porque Bolívar está en el centro del texto, sino que Bolívar es un hombre cuya manera de interpretar el mundo, cuya manera de visualizar el mundo tiene mucho peso del otro movimiento que va a tener una gran incidencia en toda la poesía, en toda la literatura y en todo el constructo imaginario del siglo XIX, el romanticismo. Bolívar es un hombre que vive, que sufre, es un hombre propiamente, es prácticamente un personaje del romanticismo, es un hombre que queda viudo muy joven, es el hombre de las contradicciones. Eso es muy importante para poder entender la figura de Bolívar en el entorno de la construcción también de su poesía, porque si sumamos a Mi delirio sobre el Chimborazo, si comparamos Mi delirio sobre el Chimborazo con La zona tórrida, escrita por Bello, o con El canto a Bolívar, o incluso más adelante con la poesía del cubano, del autor del poema del Niágara, José María Heredia, vamos a encontrar grandes diferencias porque ese Bolívar es un hombre atrapado en ese fuego, en esa voluntad inacible, en ese juego de las contradicciones que es el hombre del romanticismo. Entonces, podemos ver que el espectro de esa poesía que se hace en ese espacio cronológico es diversa, no es única. La poesía de la independencia no va a estar caracterizada por un solo hilo conductor, porque los autores que la están haciendo, que la están viviendo, la perciben desde distintos movimientos, la están viviendo desde distintas perspectivas. Entonces, mientras Bello, que cronológicamente puede entrar en este espacio perfectamente, y que además es incluido por la inmensa mayoría de las antologías que hablan de la poesía de la independencia, mientras Bello es un hombre que resalta la tierra por su belleza propia, mientras José Joaquín Olmedo está institucionalizando la heroicidad de los personajes de la independencia, mientras Heredia canta el Niágara, mientras Heredia, que además fue un hombre que muere muy joven, muere a los 36 años, no pudo ver a Cuba libre. Recordemos que termina todo el siglo XIX y las únicas dos regiones, los únicos dos, que hoy lo podemos llamar país, en ese momento no existían como país, pero las únicas dos
regiones que no fueron libres en el siglo XIX, pues serían Puerto Rico y Cuba, ¿no? Heredia no tuvo la oportunidad de ver a su país libre. Entonces, pero haciendo un trazado, mirando, colocando un espejo para que esa poesía se pueda ver a sí misma, esa diversidad la va a marcar el Libertador con las cartas a Olmedo, diciéndole que considera que hay en cierta forma una hipervalorización, una sobreestimación de sus esfuerzos. A Olmedo le pega un poco el tema de las cartas, porque él, por supuesto, quería escuchar leer del Libertador en sus cartas otras cosas, aunque claro, Bolívar resalta el valor estético de la obra. Bolívar resalta el valor que ha tenido el mismo Olmedo para escribir una obra de un acontecimiento que se está suscitando. Bolívar, cuando escribe Mi delirio en el Chimborazo, está recurriendo principalmente en todos los sentidos, desde la construcción de la metáfora, desde el sentido de la imagen, a todo lo que tiene que ver con el romanticismo, porque como les decía, Bolívar es un hombre que vive, parece que está metido dentro de ese universo. Estudiar a Bolívar sin poder interpretarlo desde el contexto mismo que lo envuelve es caer en un conjunto de falencias, errores bastante delicados. A Bolívar no se le puede, se comete error muchas veces de analizarlo desde la perspectiva y con valores de nuestro tiempo, ¿no? Como por ejemplo, voy a hablar de algo sencillo: Bolívar era un mujeriego. El hombre del siglo XIX, el hombre que él representa, yo no estoy justificando nada de lo que Bolívar humanamente pueda haber hecho, ¿no? Tiene unos valores diferentes, tiene unos valores distintos, y al ser diferente y al ser distinto y al no coincidir con nosotros, es muy fácil enjuiciarlo, es muy fácil caer en los prejuicios que posteriormente vamos a ir construyendo. Todas las metáforas, todo el hilo conductor, todo el vehículo que se maneja a través del intento poético de Bolívar en su delirio son meramente del romanticismo. Ahí hay fiebres, hay un estado febril, hay un estado en donde hay un abandono del cuerpo, hay un estado en donde la voz que narra, la voz que ensarza ese acontecimiento está diciéndonos que lo que está escribiendo lo hace por impulso de la pasión, y ese impulso de la pasión es proporcionalmente inherente al romanticismo alemán. Entonces, en esta breve disertación sobre la poesía de la independencia, lo que más me gustaría que les quede es la invitación para que puedan ver estos textos en su valga la cacofonía, en su propio contexto. Es decir, cuando hablamos del canto junín, estamos hablando de una persona que por admiración, que por darle fuerza, por buscar una épica, por resarcir una épica de la independencia, entonces busca que ese poema dé cuenta de la heroicidad de los seres. Cuando hablamos entonces de la poesía de Andrés Bello, estamos hablando de elevar la belleza de la tierra, de reivindicar el valor de esta tierra, del suelo americano. Y cuando estamos hablando de Heredia, estamos hablando ya de la incorporación de otros factores de la naturaleza, pero en un sentido en donde la naturaleza va a ocupar el centro mismo de lo poético y se va a fundir con el hombre, no así en la zona torre. Mientras Bello observa desde la distancia, con la admiración de la tierra, Heredia se fusiona con ella, se funde con ella. Quiero dejar para su observación, para que más adelante lo puedan ver, algunos de los textos con los que yo suelo trabajar. Este texto que viene acá, que se llama Recuerdo sobre la rebelión de Caracas, es un texto de José Domingo Díaz, que puede servir para entender también parte del contexto sobre el cual se escribe. ¿Y por qué Olmedo también decía lo que decía? Piense, por ejemplo, este señor era partidario de los realistas. Fue el primer escritor de la Gaceta de Caracas, que después los patriotas la van a tomar y la van
a tomar para sí y que posteriormente se va a convertir en el Código de Orinoco. Pero cuando se escribía la Gaceta de Caracas, él escribía cosas como esta: el esclavo en Venezuela, protegido como está por leyes llenas de beneficio y justicia y gobernados por amos que las obedecen, vive en un estado que puede llamarse feliz. Para este autor, la esclavitud en América estaba plenamente justificada porque ese esclavo vivía feliz. Toda la poesía de la independencia va a revertir ese tipo de aceleraciones, ese tipo de concepciones que se habían convertido en el mal menor. Soy esclavo, pero soy feliz. Soy esclavo, pero me tratan bien. Soy esclavo, pero tengo ciertos beneficios. Lo que intenta la poesía de la independencia es revertir esos patrones de comportamiento, ese sentido de obediencia, para que de alguna forma sea diferente, para que de alguna manera la perspectiva sea mirada desde otra noción. Más adelante, la poesía de la independencia, como el mismo proceso de independencia, no va a morir. La poesía de la independencia se sigue haciendo, la poesía de la independencia se sigue haciendo. Después vamos a tener a un Pablo Neruda que va a escribir sobre América, que va a escribir un libro fundamental en América Latina para comprender toda la grandeza de nuestro continente, que es nada más y nada menos que el canto general. En Venezuela tenemos la poesía de Ramón Palomares. Ramón Palomares va a escribir libros que también van a indagar sobre la figura de Bolívar, sobre la figura de Alejandro Humboldt. Palomares se va a introducir en la Santiago de León de Caracas y va a hacer referencias bastante interesantes sobre estos acontecimientos. Finalmente, esta autora, Marta Traba, que vivió Marta Traba, una autora de mucha importancia en América Latina. En este libro, Mirar América, les puede servir para dar pistas sobre la construcción de los imaginarios y de alguna manera de la construcción de lo que somos, de una mirada del siglo XX a lo que hemos venido haciendo como seres que buscan la libertad, pero que también son contradictorios, de seres que están hechos precisamente de un conjunto, de un manojo de cosas que a veces no necesariamente se pueden explicar con palabras, que no necesariamente se pueden explicar con acciones coherentes. Para finalizar, bueno, decirles e invitarles a que no pierdan de vista que el año que hoy estamos viviendo es un año que nos invita a mirarnos en retrospectiva, que nos invita a reflexionar de lo que somos, de lo que fuimos. Para mucha gente que comience a mirar estos textos va a decir, oye, pero muchas de las cosas que hoy en día estamos viviendo se vivieron en aquel tiempo. Yo no soy de las personas que hace comparaciones simétricas sobre acontecimientos asimétricos. Sería absurdo suponer que todo lo que pasó en el siglo XIX hoy día se está repitiendo de forma lineal, ¿no? Lo que tenemos que tratar de interpretar es que muchos de esos acontecimientos que se dieron a finales del siglo XIX, las causas, lo que lo motivaron, tienen una cierta similitud con muchos de los acontecimientos que hoy día estamos viviendo. Cada venezolano lo interpreta de su perspectiva, cada venezolano a partir de su constructo ideológico va a terminar por cuenta de ese análisis. Los que lo hacen, hay otros que poco menos les interesa. Entonces, bueno, les invito a leer el Canto Juno, les invito a leer el poema de Niágara, los invito a leer el Canto a la Silva, a la Zona Tórrida, el poema La diosa poesía de Andrés Bello, y mi delirio en el Chimborazo, ese hermoso texto del Libertador, en Fiebres del Romanticismo, escribe en el universo de las contradicciones y el universo de los tiempos, como se llama. Por supuesto, los críticos de la época, como les decía, generalmente han clasificado a estos autores cronológicamente. Nosotros también podemos hacer evaluaciones cronológicas, pero también podemos hacer evaluaciones estéticas y evaluaciones en el tiempo, que pueden permitirnos de alguna manera poder entender y comprender lo que estos textos representan. Muchos de ellos, lamentablemente, son expuestos en bachillerato para los
más jóvenes, y los muchachos de bachillerato no nos reciben como debería ser, porque muchas veces quien imparte estas asignaturas no necesariamente son personas que tengan un amor por estos libros. Nuestra modesta intención es que los puedan revisitar, que los puedan ver y que se pueda comprender que una de las cosas que nos deja cuando hablamos de la poesía de la independencia, que es una poesía que se está haciendo, que no es una poesía que tiene que ver solamente con la historia, no es una poesía que así mismo como en un proceso de independencia aún no se hace tal, tampoco ella misma se hace tal. Agradezco a la UNESTRAM, agradezco a la invitación, a las autoridades, y ojalá esta breve disertación sea el inicio del futuro espacio en donde podamos, evidentemente, profundizar más sobre una cosa muy hermosa, la literatura, pero la literatura no solamente como un mero oficio estético o como un complemento. Mirar todo lo que tiene que ver la cultura como un complemento de otras actividades es un craso error. La literatura forma parte de nuestra vida, la literatura forma parte de nuestro quehacer, porque además es una forma también de cuestionar nuestra propia vida. Les envío un gran abrazo, que durante la pandemia se cuiden mucho, que salgamos bien de toda esta difícil situación y que el abrazo de la gloriosa poesía de la zona tórrida, el canto a Junín, el delirio del Chimborazo, del Niágara y de todos los autores que durante el siglo XIX y parte del siglo XX se abocaron a asaltar la figura del libro, que saltaron la barrera y que se movieron entre lo que hoy llamamos periodismo y literatura, pues nos permitan seguir adelante. Un abrazo y muchas gracias.